duda, si queremos saber de mejor manera por qué pasan ciertas cosas en la actualidad, tenemos que remontarnos a sus orígenes, saber cómo han evolucionado y ver de qué manera pueden mantenerse o erradicarse. Muchas veces cuestionamos los problemas de la actualidad sin ver el panorama completo y todo lo que han pasado, o algo que parecía ser bueno evoluciona de una manera totalmente negativa. Acaban de entrar a la TEDx Zone y siempre me ha gustado creer que no podemos juzgar del todo algo que no conocemos, y es de lo más interesante conocer los motivos que han llevado al ser humano a crear ciertas cosas que en la actualidad son indispensables. Está claro que el entrar en un estado emocional diferente, ya sea de paz total, de felicidad, de tranquilidad, de valentía y hasta de miedo, puede producir mucho placer en las personas. El placer es una de esas cosas que el ser humano busca a toda costa, y no importa las repercusiones que una acción pueda tener si a cambio obtenemos este sentir, a veces prohibido y en otras ocasiones no, pero si algo no podemos negar es que las drogas han brindado al ser humano una manera distinta de sentir, de percibir y de actuar. Por esta razón, el día de hoy te hablaré sobre el origen de las drogas y su evolución. Vamos con ello. La costumbre de drogarse no es nueva. Históricamente, el hombre siempre ha consumido sustancias que alteran el funcionamiento normal del sistema nervioso central. El alcohol y los opiáceos fueron los primeros psicoactivos empleados con esta finalidad. Ya alrededor del año 5000 a.C., se estima que el cáñamo se cultivaba en China desde hace 4000 años, siendo esta una planta del mismo género que la marihuana. En América, el imperio incaico, el más grande de la América precolombina, sacaba 3 cosechas anuales de hoja de cocaína, las cuales se utilizaban como analgésico y energizante de uso diario, especialmente en virtud de la fatiga producida por la altura. En la sociedad azteca, igualmente, se empleaba la ingestión del hongo alucinógeno llamado Teonanacatl, considerado alimento y carne de los dioses, ya que gracias a este tenían visiones de las deidades que adoraban, y también el consumo de cactus de peyote con fines religiosos, con propósitos mágicos, religiosos, para huir de la realidad, para hacer frente a los problemas o por la incapacidad para ello. Por simple placer o con fines médicos, el hombre ha hecho uso de plantas y productos químicos hoy incluidos en el concepto de drogas. Probablemente el alcohol sea el más antiguo de todos, pues descubrimientos arqueológicos revelan que las vasijas ya existían en el 8000 a.C. y que, por lo menos, desde el 5000 a.C. eran empleadas para almacenar miel. Las bebidas fermentadas eran muy frecuentes en todas las comunidades y se convirtieron en artículos importantes de comercio colonial. Por eso se deduce que esta miel fue fermentada y diluida en agua, creando el aguamiel o hidromiel, siendo para muchos la primera bebida alcohólica probada por el hombre. Por otro lado, el opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la dormidera, una planta proveniente de Europa muy similar a la amapola y que contiene la droga narcótica y analgésica llamada morfina y otros alcaloides. El opio adormece el dolor, produce júbilo, induce el sueño y reduce las aflicciones. Tanto la amapola como la dormidera eran utilizadas como alimento y aceite, pero hay registros históricos de que sus funciones psicoactivas ya eran conocidas en el 3000 a.C., con un uso muy grande en el Oriente Medio, donde era muy empleado por la medicina. Este se extendió hacia India y después, en el siglo IX, hasta China. En Europa Occidental, el opio adquirió importancia terapéutica en el siglo XVI. Después, en el siglo XVII, se hizo popular en China el consumo de opio fumado, el cual incrementó de forma alarmante y la producción interna no era suficiente, por lo que aquí iniciaron los cultivos masivos. Estimaciones dicen que en el siglo XIX ya eran 16,2 millones los chinos adictos al opio fumado, o sea, un 6% de la población adulta. El intento de frenar el comercio de opio generó 2 guerras sucesivas, una de 1839 a 1842 y otra de 1856 a 1858, ambas entre Inglaterra y China.
conocidas como guerras del opio. Por un lado, los ingleses buscaban su comercialización y por otro, los chinos buscaban su prohibición. Esto culminó con la derrota china, los cuales tuvieron que ceder Hong Kong por 100 años al Reino Unido y una amplia comercialización del opio en Reino Unido proveniente de la India. A partir de este siglo, el consumo de opiáceos fue un verdadero problema sanitario con la popularización de la cultura de consumirlo recreativamente y con el rápido incremento de los casos de adicción. La morfina, nombrada así en honor al dios del sueño Morfeo, fue aislada del opio a principios del siglo XIX por el alemán Friedrich Zertuner y pasó a sustituir al opio en los tratamientos médicos. Posteriormente, en 1874, fue creado el primer opiáceo semisintético, la diacetilmorfina, también conocida como heroína. La heroína alcanzó gran éxito comercial en todos los continentes por su alto efecto antiálgico, o sea, de reducción de dolor y estimulante. Esta empezó a popularizarse como droga recreativa en Estados Unidos y en Inglaterra primero, y después en casi todo el mundo, generando algunas olas de comportamiento agresivo, violento e insensible que culminaron con la muerte de por lo menos una generación de adictos de heroína inyectable, conocidos como junkies. Este se convirtió en el perfecto ejemplo de los daños al cuerpo que podía producir una droga. El uso y el consumo de los derivados canábicos también es muy antiguo. Entre ellos tenemos a la famosa marihuana, originaria de las cordilleras del Himalaya en Asia. La planta cannabis pudo haber sido cultivada desde hace 10.000 años. Registros arqueológicos permiten constatar que el cannabis ya era empleado como fuente de fibras textiles en el 4000 a.C. Posteriormente fue muy utilizado para hacer cuerdas, sacos, ropas, aceites y velas de barcos. Sus propiedades alucinógenas fueron descubiertas por primera vez en el Oriente. Algunos escritos chinos que se remontan al año 3000 a.C. ya indicaba que la marihuana en exceso hace ver monstruos, pero si se usa a largo tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. En Europa medieval su uso por las hechiceras estaba muy difundido y, tiempo después, los médicos pasaron a adoptarla como remedio. Se recomendaba para todos aquellos que tuvieran una mente confusa y sufrieran dolores de cabeza. Asimismo, se afirmaba que era perjudicial para las personas de mente débil. Las drogas del cannabis, la marihuana y el cáñamo siempre estuvieron restringidas a determinados y pequeños grupos, hasta que en los años 60 del siglo pasado, la cultura hippie y los grupos de las músicas rock y reggae extendieron su uso recreativo a todos los niveles y capas sociales, pasando a ser asociada a la rebeldía de la juventud. Actualmente es la droga ilegal preferida por los usuarios. Los efectos al fumarla van desde la falta de coordinación física, la taquicardia, somnolencia o depresión. Además, el humo de la marihuana contiene alrededor de un 70% más de sustancias causantes de cáncer que el humo del tabaco. Los cannabinoides son consumidos a gran escala, ya sea en marihuana, en el hachís y en el aceite del hachís. Por último, la planta de la coca crecía al principio de manera silvestre, pero empezó a ser cultivada en el siglo X a.C. por los indios Chibcha de Colombia, que después la difundieron hacia el sur. En la cultura inca era usada como planta sagrada en rituales. Esta también era mascada por los trabajadores para mitigar los efectos derivados de la altitud, el hambre y la fatiga. También la empleaban como medicina para las molestias gastrointestinales, los catarros y las contusiones. Antes de las grandes navegaciones del siglo XVI, la cocaína no era conocida en otros lugares del mundo. Cuando llegaron los españoles, se sorprendieron con los efectos de las hojas mascadas por los obreros. En un primer momento, por motivos religiosos, intentaron prohibirla, pero después la utilizaron como estimulante en la explotación de las minas de plata. En 1859, Albert Niemann aisló la cocaína de la hoja de coca y se volvió tan exitosa en Europa tiempo después que se creó un extracto de vino con cocaína, conocido como vino Mariani, el cual fue muy vendido en Francia. Una imitación de este vino Mariani, creada por el americano John Steed Pemberton, resultó
resultó en la mismísima Coca-Cola. Su fórmula original contenía vino, cocaína y cola, que era una nuez africana que contiene cafeína. Con el pasar del tiempo fue extraído el vino y la cocaína, quedando solo la cola, que en la actualidad ha sido sustituida por cafeína sintética. La cocaína fue tan impactante que hasta el neurólogo Sigmund Freud, una de las figuras intelectuales con más impacto en la historia, intentó su aplicación para combatir la debilidad nerviosa, la indigestión, la malnutrición, la impotencia, el asma, el alcoholismo y la adicción a la morfina, afirmando que la cocaína era eficaz en el tratamiento de la adicción a la morfina y que no generaba ningún otro problema, queriendo quitar una adicción con otra. Algunos años después intentó, sin éxito, justificar sus errores en lo relativo a este tema. La cocaína se comercializó de manera brutal en fábricas alemanas, estadounidenses y holandesas, lo que favoreció una epidemia de adicción desde Estados Unidos hasta India y una ola de muertes terrible. En estas fechas, varias normas restringieron y prohibieron la comercialización libre del producto. Desde los años 70 se vio un tráfico de esta droga increíble en Colombia y Bolivia. Hoy, la adicción a la cocaína sigue siendo la más preocupante en los países occidentales, con miles de millones en inversiones destinadas al tratamiento de desintoxicación y a la prevención al consumo. El consumo de drogas, aunque tuviera en sus comienzos una finalidad mágico-religiosa o médica, siempre fue observada como un fenómeno que podría convertirse en algo problemático si la sustancia era consumida con otros fines o de forma inadecuada. En las culturas antiguas se pueden encontrar escritos sobre el daño que éstas podían causar, y a partir del siglo pasado se empezaron a realizar acuerdos y asambleas en contra de las drogas, algo que hicieron, para mi perspectiva, muy tarde, ya que la preocupación llegó cuando gran parte de la población mundial ya era adicta, haciéndolo un verdadero problema social y cultural que muy difícilmente se arreglará. Como vemos, la ignorancia en un tema nos puede llevar a nuestra peor faceta. En este caso, el desconocimiento de las propiedades recreativas de esas plantas llevaron a su abuso sin consentimiento y un sinfín de muertes alrededor del mundo. Si hoy aprendiste algo nuevo, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte de ninguna de mis notificaciones. Quiero enviar un gran saludo a todos mis suscriptores que me han apoyado. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.